¿Sabes cómo se fundamenta nuestra iglesia? ¿Cómo está formada y quiénes son los que la integran? ¿Has tenido estas dudas? Pues de esto y mucho más hablaremos en el programa Iglesia Pueblo de Dios, conducido por Asunción Olivares. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí transmitiendo como todos los días miércoles el programa Iglesia Pueblo de Dios, aquí desde la cabina de Radio San Juan Diego. Soy Asunción Olivares y me da muchísimo gusto de que estén ustedes viéndonos el día de hoy. Le damos la bienvenida a todos los radioescuchas de la diócesis de Cuautitlán, pero también a la provincia eclesiástica de Tlalnepantla, que nos estamos nosotros conectando en algunos programas con ellos, pero pues yo creo que en algún momento también nos verán en los demás programas. Pues bienvenidos sean a este programa Iglesia Pueblo de Dios. Y como todos los días miércoles hemos iniciado con un himno, el día de hoy también lo vamos a llevar a cabo. Vamos a disponernos unos momentos para que pues nuestro corazón esté abierto, nuestro pensamiento esté en estos momentos en silencio, esté nuestra alma en un momento de acercarnos con Dios. Vamos a leer un himno del día de hoy que se toma de la liturgia de las horas y dice así: dejado ya el descanso de la noche, despierto en la alegría de tu amor. Concédeme tu luz que me ilumine como ilumina el sol. No sé lo que será del nuevo día, y entre luces y sombras viviré, pero sé que si tú vienes conmigo, no fallará mi fe. Tal vez me esperen horas de desierto, amargas y sedientas, mas yo sé que si vienes conmigo de camino, jamás yo tendré sed. Concededme vivir esta jornada en paz con mis hermanos y mi Dios. Al sentarnos los dos para la cena, párteme el pan, Señor. Recibe, Padre Santo, nuestro ruego, acoge por tu Hijo la oración, que fluye del Espíritu en el alma, que sabe de tu amor. Amén. Así es, queridos radioescuchas, como estas palabras nos dicen el día de hoy. Algo aquí muy interesante que nos dice al final. Acoge por tu Hijo la oración que fluye del Espíritu en el alma, que sabe de tu amor. Efectivamente, cuando nosotros tenemos un momento de oración, cuando nosotros estamos en esta presencia con el Señor, pues ese es el Espíritu el que nos da esa posibilidad para comunicarnos. Nos comunicamos con Dios, nos comunicamos con Él, nos acercamos con Él, en ese momento de oración, en ese momento que podemos tener todos y cada uno de nosotros, no importa qué tan acercados estemos a Dios, no importa si estamos muy acercados o no tanto, lo importante es tener esos momentos interiores, esos momentos cercanos, esos momentos de intimidad con Dios para decirle todo aquello que estamos viviendo, todo aquello que estamos pasando, todo aquello que nos acontece, y Él, como buen escuchante, como buen oyente, como buen amigo, nos podrá atender, nos dará esa atención que nosotros necesitamos, que nosotros queremos. Y les aseguro que no quedaremos sin escucharnos. Él está presente en todo momento, Él está atentos para todo aquello que queramos hablar con Él. Aún, como les digo, aquellas personas que no están tan acercadas, que no hacen o no tienen la costumbre de hablar con Dios, a ellos principalmente es a quien Dios les escucha, porque son voces nuevas para Él, son voces de súplica nuevas para Él, y Él está atento a todos ellos. Así es de que si no tienen esa costumbre o no tienen esa posibilidad de hacerlo, hagamos el intento porque empecemos a tener un momento de oración. No importa el tiempo, no importa el momento, lo importante es acercarnos, lo importante es hablar con Él, hablar, decirle lo que pasamos, y estemos con toda la certeza y la confianza de que Él nos escuchará. Y sobre todo en estos tiempos tan difíciles que vivimos, en estos tiempos de pandemia que no terminan y por lo visto seguirán y continuarán todavía por un largo tiempo,
pues más todavía podamos llevar a cabo esos momentos de oración, esa oración intensa que hagamos por todas esas personas que están en estos momentos contagiados, por quienes están en sus casas, por quienes están en los hospitales, por quienes están muy graves, por todas las personas que trabajan en el sector salud y el sector servicios, todos ellos que tienen y están más propensos a contacto con gente que está contagiada. De verdad que por todos ellos hagamos oración, por toda la gente que no conocemos, pero que en estos momentos está viviendo situaciones difíciles por esta pandemia, por toda la gente que ha perdido su trabajo, por todas las personas que están en estos momentos en una situación muy, muy difícil. Por todos ellos hagamos oración, por todos ellos pidámosle a Dios un momento del día, un momento en este día tan ajetreado que tengamos, y pidámosle a Dios por ellos, porque todos están y estamos en situaciones que no sabemos cómo vamos a salir de todo esto, pero tengamos la certeza, tengamos la confianza y la esperanza en Dios de que todo esto va a pasar, de que todo esto va a concluir en algún momento, pero ojalá que sea pronto. Pidámosle a Él, pidámosle que nos ayude, y también a nuestra Madre Santísima, que pueda interceder ante su Hijo para que todo esto que estamos viviendo termine pronto, sin tanto dolor en el ser humano. Pues bien, queridos radioescuchas, vamos a dar ahora inicio, vamos a pasar a nuestro tema que estamos viendo ya desde la semana, bueno, desde que iniciamos ya nuestro programa. Antes déjenme decirles que se pueden contactar con nosotros a través del teléfono de WhatsApp al 55 70 07 24 89. Este teléfono solamente es por mensaje de WhatsApp, es de aquí, de Radio San Juan Diego. Nos pueden hacer llegar algún comentario, sugerencia, alguna pregunta que tengan, cualquier cuestión que nos quieran hacer llegar para que nuestro programa mejore. También nos pueden ver a través de Facebook Live en Diócesis de Cuautitlán. También hay una página de internet www.diocesisdecuautitlán.org.mx. Nos pueden hacer llegar algún comentario, como les digo, o nos pueden venir a visitar. También serán bienvenidos cuando quieran y gusten aquí en Radio San Juan Diego. Pues nuestro tema que hemos estado viendo en nuestro programa Iglesia Pueblo de Dios, nos habíamos ido viendo poco a poco cómo fue elegido o cómo fue tomado como pueblo de Dios, el pueblo de Israel, por el Dios mismo. Nos habíamos estado viendo pasajes de la Biblia, y ya desde el programa pasado habíamos comentado sobre esta parte del documento del Concilio Vaticano II, en donde ya empezábamos a ver cómo este pueblo de Dios, a raíz de la venida de Cristo, se convierte en un nuevo pueblo de Dios, como ya habiendo sido elegido por Dios este pueblo, cómo llegó a transformarse, digámoslo así, o mejor dicho, cómo este pueblo vino poco a poco, con tantas diferencias, con tanta infidelidad y con tantas situaciones que fueron alejándolo de Dios, pero este resto fiel que iba quedando poco a poco hasta la venida de Cristo, y cómo a partir de ahí, de la venida de Cristo, se forma este nuevo pueblo de Dios, que le vamos a dar ya el nombre de iglesia. Y vimos también cómo fue eligiendo a sus apóstoles, cómo después de momentos intensos de oración, él elegía o tomaba, decía en el programa pasado, tomaba las decisiones importantes, bueno, es lo que puedo decir, para lo que él iba a hacer, y era ponerse en oración intensa. Entonces, ¿cómo? Después de un momento de oración, él nos decía la Biblia que él eligió a los que él quiso, esta gente trabajadora, estos pescadores, esta gente sencilla y común y corriente de ese pueblo, que
Él elige, y que son los 12 apóstoles. Vimos los nombres de ellos, vimos que en especial a uno de ellos es a quien elige para ser piedra de su iglesia, que es lo que significa Pedro, y como Pedro, hay una expresión tan bonita, hay una expresión tan llena de una, no puedo decir admiración, pero sí de unas palabras tan intensas, cuando pregunta a Jesús quién es Él, quién dice la gente que es Él y qué dicen ellos quién es Él, y Pedro le dice, yo sé que tú eres el Hijo de Dios vivo. Y esas palabras tan intensas, tan bonitas, podemos imaginarnos a Pedro frente a Jesús, mirándolo a los ojos y diciéndole eso, yo sé que tú eres el Hijo de Dios vivo. Eso para nosotros podría ser una forma de poder decir exactamente, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios vivo. Eso es para mí Jesús. Entonces, esos momentos tan fuertes, y como inmediatamente después de esta expresión, Jesús le dice que eso no ha sido dicho por él, sino por el Padre que está en los cielos. Como podemos ir ya viendo aquí esta intervención del Espíritu Santo en Pedro para poder comunicar, para poder expresar, para poder decir quién era Jesús, y era algo que no lo habían dicho antes. Él lo pudo decir, él lo pudo identificar, él lo pudo sentir ante Jesús y poderle decir, no es poder saber que él era el Hijo de Dios. Algo que también hemos visto en las últimas lecturas de la Biblia, en las misas. Hay lecturas en donde decía que en momentos en los cuales los endemoniados o las personas que estaban en situaciones así, como se negaban a que Jesús se acercara, a que Jesús los tocara, porque sabían que era el Hijo de Dios. Como ellos que estaban en esa situación, la maldad podía reconocer a Jesús. ¿Cómo era de que entonces todos los demás no lo reconocían? ¿Cómo entonces Pedro lo reconoce? Pedro, con ese corazón simple y sencillo, reconoce que él es el Hijo de Dios. Quizá no lo sabemos, o bueno, de mi parte, esta respuesta haya sido la esencial para que lo eligiera a Pedro como piedra de su iglesia, como cabeza de su iglesia, como representante de su iglesia. Y a partir de ahí, entonces, es elegido Pedro para llevar a cabo este nuevo pueblo de Dios, que como les digo, se le da ya el nombre de iglesia, como también después de su muerte y resurrección de Jesús. En ese tiempo que está ellos después de su muerte, que tienen miedo, era algo que empecé a comentar la semana pasada. Ellos tienen miedo, ellos como todo ser humano, como toda persona que somos, por todo lo que vieron, por todo lo que vivieron, por todo lo que aconteció con su maestro, tenían miedo por todo ello, porque quizá también a ellos les iba a pasar lo mismo. Si eso había sucedido con su maestro, si eso había sucedido con el Hijo de Dios, ¿cómo iban a poder ellos estar tranquilos? Quizá también iba a suceder lo mismo con ellos. Tenían miedo, y ese miedo hizo que estuvieran ellos escondidos, que estuvieran encerrados, y cómo el Espíritu Santo en el día de Pentecostés se presenta ante ellos como lenguas de fuego a cada uno de ellos, y entonces viene una transformación de ese miedo que tenían, de ese miedo en el que estaban inmersos, viene ese valor para salir y enfrentar a todos, para poder hablar, como nos decía la lectura también de la semana pasada. Empezaron a hablar en diferentes lenguas. Había muchísima gente afuera del cenáculo, había muchísima gente de muchas partes, y todos al escucharlos los oían hablar en su propia lengua. Este Espíritu Santo que se manifiesta en ese día, que se da,
que se coloca en ellos, que se posa en ellos para darles esa posibilidad de esa valentía y salir adelante y llevar a cabo la misión que Jesús les dejó, la misión que Jesús les encomendó, de ir y predicar el Evangelio y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues así entonces, con este momento de Pentecostés es cuando podríamos decir se maneja en muchos momentos y se determina que ese momento es el inicio de nuestra iglesia. Ya traíamos antecedentes, pero es precisamente aquí, como muchos coinciden, que es el inicio de la iglesia, es esta formación de la iglesia. Entonces, a raíz de ahí viene cómo este inicio, esta iglesia principiante que está, cómo empieza a caminar, cómo es guiada por Pedro, cómo no nada más es Pedro, son los otros 10, porque recordemos que eran solamente 11 después de la muerte de Cristo. Entonces, estos 11 que están formando, que son los apóstoles, cómo se empiezan a distribuir, cómo empiezan a llevar el Evangelio por todas estas partes, por todos estos lugares cercanos a Jerusalén, para que se conociera la buena nueva. Algo también que vimos en el Concilio Vaticano II que nos dice que primero fue a los judíos y después iba a ser para los no judíos, y es así también como empieza a ser la iglesia universal, no solamente para los judíos, recordemos, porque Jesús era judío, porque los apóstoles eran judíos, porque ellos pertenecían al pueblo judío, porque eran este pueblo que había sido elegido por Dios, y era precisamente a ellos a quienes originalmente, primeramente, iba a ir este mensaje, pero no nada más iban a ser para ellos, no era exclusivo para ellos, sino para todos los demás pueblos. Entonces vamos a ir viendo cómo se empieza a dar esta parte. Hay un momento en la Biblia, nos lo dice en la Biblia, hay un momento en que se decide que van a ir hacia los demás, y eso ya lo iremos viendo un poco más adelante. Es interesante toda esta historia de nuestra iglesia, todos estos momentos especiales cuando vamos formando parte los demás de este nuevo pueblo de Dios, de esta que es nuestra iglesia. Pues como les he comentado, estamos guiándonos en lo que es el Concilio Vaticano II, en esta constitución dogmática de la Iglesia, y en especial el capítulo 3, que es la constitución jerárquica de la Iglesia y particularmente del episcopado, como estos momentos de esta iglesia naciente, cómo queda Pedro como cabeza de esta iglesia, cómo los apóstoles empiezan a llevar este evangelio, y entonces cómo es de que hasta hoy, en el año en que vivimos, todavía continúa esta iglesia. Pues vamos a ir, así como les digo, en el Concilio Vaticano II, pero nos vamos a ir también apoyando en este otro documento que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí vamos a ir viendo, es un documento donde contiene todo los elementos, los conceptos, los momentos de nuestra doctrina, y algo importante e interesante que nos dice aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que significa apóstol. Y esto lo vamos a leer ahorita en este momento para que vayamos viendo qué es y cómo se va fundamentando nuestra iglesia, pero cómo es de que vamos tomando estos conceptos para que nuestro programa y nuestro tema vaya teniendo ese fundamento y vayamos sabiendo con exactitud qué significa, por qué, cómo se van dando las cosas en nuestra iglesia, en este nuevo pueblo de Dios. Y nos dice así el concepto de apóstol aquí, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y nos dice así: Jesús es el enviado del Padre. Desde el comienzo de su ministerio, llamó a los que Él quiso, y vinieron donde Él.
instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Desde entonces serán sus enviados. Es lo que significa la palabra griega apóstoloi. En ellos continúa su propia misión. Como el Padre me envió, también yo os envío. Por tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, dice a los 12. Entonces, como podemos ver, apóstol significa enviado y viene de la palabra griega apóstoloi, que significa enviado. Pues entonces por eso es de que estos apóstoles son los enviados de Cristo, directamente de Él. Les dio este mandato y lo vemos, también lo vimos en la semana pasada en uno de los pasajes bíblicos, cómo es de que se les da esta misión, cómo es de que son enviados. Y aquí nos lo dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, que se basa en uno de los pasajes bíblicos, en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 20, el versículo 21. Y dice, Él les volvió a decir, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Si vemos que la palabra apóstol significa enviado, y Él está enviándolos precisamente a predicar el Evangelio. Pues ya tenemos un concepto nuevo. Bueno, ya sabemos el significado de un concepto que utilizamos, que escuchamos, que manejamos muy común en nuestra iglesia, apóstol, y significa enviado. Pues bien, queridos radioescuchas, vamos a ir a un corte y regresamos en unos momentos. No se vayan aquí en su programa Iglesia Pueblo de Dios. Regresamos en unos momentos. Bien, queridos radioescuchas, regresamos a nuestro programa. Antes que todo, bueno, pues hay un poquito de fallas con la transmisión, pero parece que van a subir el video a YouTube. Así es de que vamos nosotros a continuar y esperemos que esto vaya mejorando. Son problemas técnicos que, pues como todos nos vamos enfrentando, pero bueno, esperemos en Dios que poco a poco esto mejore. Y un saludo a Marta Martínez, a Martín Estrada y a Javier Moreno. Javi, un saludo. Gracias por estarnos viendo, gracias por estarnos escuchando. Pues bien, queridos radioescuchas, vamos a continuar. Ya veíamos esta parte sobre la elección de los apóstoles, sobre el significado de la palabra apóstol, que significa enviado, que viene de la palabra griega apóstoloi, y pues cómo es de que el Catecismo de la Iglesia Católica nos va a ir indicando, nos va a ir comentando en qué momentos, cómo estos apóstoles pues son fuente, son soporte, son cimiento de nuestra iglesia. Y lo vamos a ir viendo, cómo nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 756 nos dice, a la iglesia se le llama construcción de Dios. El Señor mismo se comparó a la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en la piedra angular. Los apóstoles construyeron la iglesia sobre ese fundamento que le da solidez y cohesión. Esta construcción recibe diversos nombres: casa de Dios, en la que habita su familia; habitación de Dios en el Espíritu; tienda de Dios con los hombres; y sobre todo, templo santo. Entonces, cómo esta iglesia, este nuevo pueblo de Dios, va recibiendo diversos nombres, va recibiendo estos sinónimos, lo podríamos decir así, en los cuales están tratando de hacer una similitud, de hacer una analogía de lo que es el habitar en la casa de Dios. Y más adelante también nos dice aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 857, nos dice, la Iglesia es apostólica. ¿Por qué? ¿Por qué se le nombra que la Iglesia es apostólica? Y nos dice lo siguiente, la Iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles, y esto
en un triple sentido. Aquí vamos a ver algo importante. Triple sentido. La trilogía. No, es el tripié. Vamos a ver cómo nos dice. Fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo. Guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles. Y más adelante, sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que les suceden en su ministerio pastoral, el colegio de los obispos, al que asisten los presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro y sumo pastor de la iglesia. Porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos pastores lo proteges y conservas, y quieres que tenga siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. Pues bien, queridos radioescuchas, es así como nos está diciendo por qué la iglesia es apostólica, porque algo aquí elemental, en ellos, en los apóstoles, fueron quienes estuvieron directamente con Cristo, fueron quienes compartieron, fueron quienes lo escucharon, fueron quienes Él les dio toda esta enseñanza, esta enseñanza del amor. Fueron ellos a quien se los transmitió directamente, fueron los depositarios de todo aquel conocimiento tan grande, de todo aquel cúmulo de palabras, de acciones, de transmisión de este conocimiento, y que nosotros lo sabemos por la Biblia. Nosotros tenemos todo eso en la Biblia, pero no es todo. Acuérdense que nos dice San Juan en su Evangelio que si se escribiera todo lo que Jesús les enseñó, no alcanzarían los libros del mundo para escribirlo. Exactamente es así. No tenemos todo, solamente tenemos lo más que se rescató, lo más que se pudo ir logrando rescatar de toda esta enseñanza, de toda la vida de Jesús cuando estuvo aquí. Y es poco a comparación de todo lo que Él tuvo que haber vivido con ellos. Por lo tanto, este tesoro tan grande, este cúmulo de conocimiento que está en los apóstoles, es por eso que nuestra iglesia tiene ese fundamento en los apóstoles. Recordemos, en el credo dice, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Es una de sus características por todo esto que tuvieron de transmisión directa de Jesús hacia sus apóstoles. Así es como esta grandeza de ellos la tenemos como base dentro de nuestra iglesia, y es por ellos que conocemos y que hemos tenido en el Nuevo Testamento todos estos libros, todo esto que Jesús nos vino a enseñar. En los evangelios, en las otras cartas, ya vemos cómo posteriormente la acción que fueron llevando a cabo, la misión que fueron llevando a cabo los apóstoles para con los demás pueblos, cómo quedan en estas cartas, las cartas de San Pablo, las cartas de San Pedro, las cartas de Santiago, las cartas de Juan, las cartas de Judas, también hay una, y no recuerdo las otras en este momento, pero todas estas que están y forman el Nuevo Testamento. Vamos a continuar. ¿Qué más nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre esto de lo que es la Iglesia y los apóstoles? Nos dice más adelante en el numeral 857. Nos dice también lo siguiente, es lo que ya les leí. Nos dice en el numeral 865. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica, en su identidad profunda y última, porque en ella existe ya y será consumado al fin de los tiempos el reino de los cielos,
el reino de Dios, que ha venido en la persona de Cristo y que crece misteriosamente en el corazón de los que le son incorporados hasta su plena manifestación escatológica. Entonces, todos los hombres, rescatados por Él, hechos en Él, santos e inmaculados en presencia de Dios en el amor, serán reunidos como el único pueblo de Dios. La esposa del Cordero, la ciudad santa que baja del cielo de junto a Dios y tiene la gloria de Dios, y la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esto lo vimos también en el libro del Apocalipsis y leímos la semana pasada esta parte sobre esta piedra angular que es Cristo, y que estos 12 nombres estaban escritos en estas 12 piedras, y cómo se está haciendo referencia a lo que son los apóstoles. Y más adelante todavía nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 869, dice: la Iglesia es apostólica, está edificada sobre sólidos cimientos, los 12 apóstoles del Cordero, es indestructible, se mantiene infaliblemente en la verdad. Cristo la gobierna por medio de Pedro y los demás apóstoles, presentes en sus sucesores, el Papa y el Colegio de los Obispos. Así es, queridos radioescuchas, como nos va indicando cómo esta iglesia principiante, incipiente, como podríamos decir, está encomendada a esos 12 apóstoles y principalmente a Pedro, recordemos, como cabeza de esta iglesia. Más adelante, en el numeral 2032, nos dice también lo siguiente, en el 1342 primero, y nos dice: desde el comienzo, la Iglesia fue fiel a la orden del Señor. De la Iglesia de Jerusalén se dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días, con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Esto lo vemos en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, del versículo 42 al 46. Esto, queridos radioescuchas, es una de los libros tan interesantes que tiene nuestra Biblia. Todos son interesantes, los evangelios son lo más grande que tenemos. Bueno, todos los libros, pero en los evangelios está la vida de Cristo, todo este acontecer, lo poco, como les digo, que tenemos de todo lo que tuvo que haber vivido aquí, lo que tuvo que haberles enseñado a los apóstoles. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles empieza ya a contar, a platicar, a narrarnos todo aquello que los apóstoles, que esta iglesia naciente, cómo se fue dando, cómo se fueron dando esos primeros pasos, cómo era su convivir, cómo era su trato, cómo era esa fraternidad que había entre ellos, cómo poco a poco fueron integrándose cada vez más. No tenemos que tener bien en cuenta que no por el hecho de estar juntos no había discordias o no había molestias, claro que las había, y lo podemos ver y lo vamos a ver en un momento, en donde hay una diferencia entre Pablo y Pedro, precisamente por esta parte de la iglesia, por esta parte de que solamente estaba dirigido a los judíos, que solamente a ellos, a los circuncisos, eran los únicos que se les permitía entrar. Y vamos a verlo más adelante, pero no nos adelantemos. Recordemos esta parte, lo que nos dice este pasaje de la Biblia, cómo se reunían en la oración, cómo se reunían a la fracción del pan, cómo podía haber en ellos esa integración tan fraterna, tan de hermanos, cuando se reunían, cuando estaban juntos, esa iglesia naciente. Y vamos a leerlo todavía otro momento para poder recordar y para poder seguir
pensando y en ese instante cómo hacían. Y dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días, con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Si hiciéramos también, hasta el día de hoy, las cosas con alegría y con sencillez de corazón, quizá otras cosas mejores tendríamos, otras cosas mejores podríamos hacer. Y ya, por último, en el numeral 2032 de este catecismo de la Iglesia Católica nos dice: la Iglesia, columna y fundamento de la verdad, recibió de los apóstoles este solemne mandato de Cristo, de anunciar la verdad que nos salva. Compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar un juicio sobre cualesquiera asuntos en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Recordemos, queridos radioescuchas, que todos estos documentos tienen un fundamento desde muchísimo tiempo atrás. No son libros actuales, son compendios ahorita sí actuales, editados actualmente, pero todo este fundamento está desde muchísimo tiempo atrás. Todo aquello que se hizo en su momento, todo aquello que vivieron los apóstoles se fue dando como esta parte de fundamento, y toda este convivir de esa iglesia naciente, toda esta formación de la iglesia fue precisamente dando pauta para ir integrando cada vez y mejorando cada vez más toda esta iglesia que se iba construyendo, que se iba estructurando. Por eso hay algunas cuestiones en las cuales quizás se nos haga un poquito difícil poderlo comprender ahorita en la actualidad, porque precisamente fue desde hace mucho tiempo y era para ir estructurando de la mejor manera esta iglesia que se iba creando. Pues así, queridos radioescuchas, es como pues nuestro tema, Iglesia, Pueblo de Dios, nuestro programa va formando, va confirmando, mejor dicho, va formando esta parte de la construcción de nuestra iglesia. Ya vimos que se fundamenta en los apóstoles, ya vimos qué significa la palabra apóstol, que significa enviado, y pues si es enviado, tienen el envío de Jesús los envió para anunciar la buena nueva, y este envío es asignado a estos enviados, a estos apóstoles, para llevarlo a todo el mundo, no solamente al pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Y es así como nosotros, desde ese tiempo hasta nuestros días y hasta el fin de los tiempos, seguirá habiendo estos enviados y seguirá llevando este mensaje de salvación, este mensaje de la buena nueva a todos los tiempos. Pues así, queridos radioescuchas, llegamos hoy al final de nuestro programa, Iglesia, Pueblo de Dios. Soy Asunción Olivares y me dio muchísimo gusto de estar aquí nuevamente con ustedes. Los esperamos el próximo miércoles a la 1:00 p.m. en este programa Iglesia, Pueblo de Dios. Que pasen una muy bonita tarde. Hasta luego.